¿verdad? Yo he batallado mucho, ustedes son un reto para cada uno de los que exponemos eh, con ustedes, ¿verdad? Los que compartimos un mensaje o un consejo con ustedes. Ustedes son un reto, son una generación, ¿verdad? Que si yo les pregunto, pues ya lo saben, ¿verdad? ¿Cierto? Ay, nomás que aquí no se oye el amén y el sí, ¿verdad? Y todo eso. Todos están en uno. Más que se hagan así, miren, ¿verdad? Y los voy a ver. Eso, you got it. Entonces, cada vez que vamos a compartir, pues siempre es aunque ustedes no lo crean, uno se pone nervioso, uno se pone, ¿cómo se podría decir? Bueno, creo que la palabra correcta es nervioso, ¿verdad? Porque no encuentra uno una manera, un lenguaje, vamos a decirlo, ¿verdad? Con el cual uno pudiera conectarse con ustedes. Y pues vamos a tratar de hacerlo en el nombre del Señor. Antes quisiera invitarlos a que oráramos. ¿Qué les parece si oramos? Sí, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta noche. Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta noche, te doy muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, y esta oportunidad, Señor, de poder platicar contigo, Señor, y poder decirte que te necesitamos, que te amamos, Señor, y pedimos que tu presencia, Señor, nos ministre en esta noche, nos dirija, Señor, y nos haga, Señor, hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Padre, que a través de lo que vamos a hablar podamos exaltar tu nombre, que eso es lo primordial, Padre, que tú seas conocido, que tú seas exaltado, que tú seas, Señor, glorificado, Padre. Y también pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre a cada uno y que a través, Señor, de tu palabra nosotros podamos aprender lo que tú tienes en tu corazón, Señor, para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Oro por este grupo de jóvenes, Señor, que algunos de ellos, Señor, bueno, todos, Señor, estamos creciendo, estamos buscando la manera, Señor, de cómo agradarte, de cómo servirte, Señor, y yo sé que algunos luchamos con situaciones diferentes en nuestra vida, Padre, y que desafortunadamente muchos, Señor, caemos en este tipo de situaciones y a veces nos sentimos indignos, nos sentimos que no merecemos, Señor, estar cerca de ti. Y en ocasiones, Señor, pensamos que tú no nos oyes, que tú no estás con nosotros o nos sentimos culpables simplemente, Padre. Y a veces no nos damos cuenta que tú siempre has estado ahí, que nos amas y que tú deseas restaurarnos, Señor, y deseas levantarnos. Yo oro, mi Dios, que en esta noche, Padre, tu Espíritu Santo pueda ministrarnos y hacernos mirar una perspectiva, Señor, diferente por quién tú eres, Padre, y qué es lo que tú quieres de nosotros y qué tú has hecho por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los jóvenes, Señor, y pido, Señor, que tú nos abraces con tu amor, que tú nos levantes, Señor, con tu misericordia, con tu compasión, Señor, y que podamos nosotros, Señor, tener esa convicción, esa seguridad de que tú estás con nosotros, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, te doy. Toma control absoluto en esta reunión, Señor, y bendícenos, Padre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, chamacos, esta noche yo quiero compartir con ustedes un tema que tal vez ustedes lo han oído, pero que de repente se nos olvida, ¿verdad? A lo mejor el pastor ya lo ha repetido muchas veces, que esa es una característica de los viejitos, ¿verdad? Repetir y repetir lo mismo cada vez, ¿no? Pero pues gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad y la palabra de Dios, siempre que Dios permite que se hable de ella,
tiene propósitos y los cumple en la vida de las personas, ¿no? Ese es el propósito del Señor. Isaías capítulo 55, ya en los últimos versículos dice que la palabra, dice que ha sido enviada por Dios, no volverá, dice, a él vacía, dice, sino que hará el trabajo por la cual ella ha sido enviada. Entonces, cada vez que se predica la palabra, ¿verdad? Uno va a ser bendecido por ella. La palabra de Dios es bendita, ¿verdad? Y es verdad, y Dios nos bendice a través de ella. Entonces, esta tarde yo quiero hablar sobre la restauración de Pedro, la caída de Pedro, y el amor que Dios le tiene a Pedro, ¿verdad? Y la transformación que Dios quiere hacer en la vida de Pedro. También Pedro es un personaje muy conocido, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Cuando el Señor lo llama, Dios le cambia el nombre a él, ¿verdad? Le dice, su nombre original era Simón, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, de hoy en adelante te vas a llamar Pedro. Y Pedro, ¿verdad? Significa piedra o roca, ¿no? Y dice el Señor que siempre ha dicho, ¿verdad? Que sobre la roca, dice, Él va a edificar a la iglesia, ¿no? Entonces, esto nos da una enseñanza a nosotros, cómo Dios quiere que nosotros estemos parados, que nuestro base, que nuestro fundamento esté sólido, ¿verdad? Como una roca, que nada ni nadie pueda derribarlo, tumbarlo o destruirlo, ¿no? En este caso. Así que, ¿sí se oye bien, muchachos? ¿Sí escuchan bien todos? ¿Sí? Ok. Entonces quiero leer una parte ahí en el capítulo 21 del libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Y es un versículo, ¿verdad? Que quiero que lo leamos y quiero que ustedes lo puedan leer en la versión que ustedes quieran, ¿verdad? Yo lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Está en el versículo caray, se me perdió. Está en el versículo 10 y... caray, 18. Es que no lo subrayé. Ok. Juan, capítulo 21, versículo 18. Dice, te digo la verdad, dice la traducción viviente, ¿verdad? Cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Bueno, aquí nosotros vemos una transición, si se puede decir, ¿verdad? Un cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De joven, ¿verdad? Nosotros vamos a pasar a viejos. Todos tenemos que pasar por ahí. Yo quiero empezar con unas preguntas en esta tarde. A ver. ¿A qué edad creen ustedes que somos oficialmente viejos? 55. Yo creo que a los 50 años. A los 50 años. Yo creo que sí, por ahí. Yo creo like in a year of retirement, like be like 60, 65. A ver, Nayeli, no te entendí. A ver, ¿cómo? Que es el tiempo de retirar. El año que la gente se ve de retirar. Like the retirement. Años. Ok. Que regularmente son como a los 65 años. Sí. 65 años, ok. Gustavo dice que a los 50, Agustín dice que a los 55, Nayeli a los 65. ¿Alguien más iba a decir algo? Martín a los 30. Martín dice que a los 30.
Sí, yo creo que porque ya la está por pegar. Oh, ok. Creo que Ok. cuando el cuerpo lo avisa. Cuando el cuerpo lo avisa. Ujú. Bueno, O el corazón, porque el corazón, tú puedes ser niño de corazón para siempre. ok. A ver, Joelito y Héctor, ¿ustedes qué edad creen que uno ya es oficialmente viejo? Pues yo digo a los 40. Yo digo 65. 65. ¿Y tú, Héctor? 40. Los 40. Ok. Híjole, ustedes ya me dijeron viejo, Héctor, ya me dijiste viejo, ¿no? Ok. Javi, Yo creo como a los 50. a los 50 años. Sí. Híjole. ¿Cuántos años tienes, Javi? 25. Ay, ya andas en la mitad, men, entonces. Sí. Sí, ok. Rachela, Yo también pienso que los 50. los 50. Ok. ¿Saben que en una encuesta que se hizo en el año 2019, hay 4 grupos de personas, ¿verdad? Que son los milenios, que son los jóvenes hasta los 30 años, ¿no? Los de la siguiente generación, que son de 37, más o menos, hasta los 50 años, y luego los boomers, ¿verdad? Que son los que la gente despuesito de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que son de los 50 a los 70 años más o menos. Y hay otra etapa, ¿cómo se dice? Otro nivel, que son de lo que le llaman la silenciosa, ¿verdad? Que son de los 70 años para arriba, ¿no? Y, por ejemplo, la primera generación de los jóvenes dicen que la edad oficial para que uno ya sea oficialmente viejo, ¿verdad? Es a los 59 años, que más o menos algunos de ustedes dieron ahí, ¿no? Excepto el Héctor, que dijo que eran los de 40, ¿no? Y el Martincito, que ya anda pegando, ya anda chocheando a los 30, ¿no? Ok. Los de 40 años dijeron que a los 65 años, ¿verdad? Y los más viejos, como los boomers y la silenciosa, dijeron que después de los 73 años ya era oficialmente viejo, ¿no? Entonces, y esto se ha dado en diferentes encuestas y parece ser que todo va en el ritmo, ¿no? En el 2017 también se hizo de la misma manera. En el 2009 también se hizo otra encuesta igual, ¿no? Entonces, pero alguien dijo por ahí que ser joven no es una cuestión de edad, sino es una actitud de la mente, ¿no? Entonces, es de ahí donde nosotros nos damos cuenta que hay jóvenes de 60 años, incluso hasta 90 años. Nosotros podemos ver jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son gentes que están al tanto, ¿verdad? Están actualizados y tienen un buen sentido del humor. Me llamó la atención lo que Anaí decía, porque ella dijo, cuando el cuerpo empieza a avisar, dijo, ¿no? Bueno, esa es una idea que muchos de nosotros tenemos, que cuando la persona empieza ya, que me duele el ojo, que me duele la pierna, que me duele la columna y que me duele esto y el otro, dice, no, ya está viejito este amigo, ¿no? Pero nosotros vemos características en la gente ya adulta. A ver, dígame en algunas características que ven. Físicas, por ejemplo, ¿no? Pelo blanco. Pelo blanco, exactamente, características. El cuero se pone luz. El cuero, dice, se empieza a soltar, ¿no? Perdón, a ver. No, esto ya no. A ver. Skin. ¿Arrugas? Oh, arrugas. Yeah. No se nos olvidan las cosas. Ay. Hay unos que hasta la pérdida de peso se ponen bien flacos, se les empiezan a ver los... Ok. Sí. Escuchar. Sí, se le olvidan las cosas también. ¿Se hacen chaparritos?
Se hacen, ¿Se hacen qué? se hacen chaparritos. Dice. ¡Hey! No, tú ya estabas así. Ya estabas así. Ay, señor. de escuchar. Ok, exacto. Pierden el oído también, ¿verdad? Y luego también los dientes, ¿verdad? Muchos de nosotros, ustedes ni cuenta se han dado, yo me río muy a gusto, pero estos 2 dientes que yo tengo aquí no son míos, ¿verdad? Entonces, y luego no más estos dientes, tengo como 3 muelas acá abajo que también son de mucha ayuda, ¿no? Pero ahí están, no son mías. ¿Eh? You never told me that. Ok, bueno, sí tengo los dientes en la encía, pero son míos, pero tengo casquillos encima de ellos, ¿no? Entonces, pero si me descuido y todo eso, a lo mejor los pierdo. Agu El ya caso es pensaba que, tenía, ¿cómo anda? Agu de seguro pensaba que ya tenía las placas. Pues Agu, ¡Órale! I think that's what Agu thought. I knew the front two were fake, but I didn't know about his molars. I was like, what the heck? Okay. Híjole. No, yo creo que batallara mucho para decir la S, ¿no? Que se me van a salir las placas. Pero no, todavía no. Ahí están detenidos todavía. Ay. Bueno, la Kelly me dice grandpa. ¿Ustedes qué creen? A ver, Kelly, ¿por qué me dices grandpa? No te oigo, Kelly. Oh, ahí está. Porque ya estás viejito. Ok, yo ando en los 55 años. Voy a cumplir 56 años en marzo del año que entra, ¿no? Y pues, según de las estadísticas y la opinión de algunos de ustedes, entonces yo oficialmente ya estoy viejito, ¿no? Ya soy viejo. Ok, pero como les decía, muchos asociamos también la vejez con las características físicas de uno, ¿no? Hay otras características también, ¿cómo se dice? Emocionales, ¿verdad? A veces el hombre cambia de carácter, bueno, no cambia de carácter, sino sus actitudes, ¿verdad? A veces se hacen más enojón, se hacen más rezongones, se les olvidan las cosas, y bueno, ustedes pudieran mencionar muchas de ese tipo de características, ¿no? Esto resulta en nuestra vida, vamos a decir, secular, ¿verdad? Nuestra vida natural, ¿verdad? Desafortunadamente, no nos vamos a quedar todo el tiempo igual. Tenemos que llegar a la otra edad, ¿no? No podemos detener el tiempo, pues el tiempo está transcurriendo. Si ustedes quieren saber, yo tuve 10 años y luego tuve también 15 años y luego también tuve 18 años y luego tuve 22 años y así sucesivamente y ahorita voy a cumplir los 56 años. Entonces, es un transcurso de la vida que uno no puede detenerlo y uno va avanzando. Pasa la primera generación, viene otra y viene otra. Y yo quiero decirles que ustedes, algunos de ustedes están en una etapa, en una generación, otros están en otra generación, ¿verdad? Vamos a decirlo, si las catalogamos de generaciones de 10 años, ¿verdad? Los que tienen, vamos a decir, a menos de 20, ¿verdad? Pues es una generación, los que ya están entre los 30 ya es otra generación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todo esto va a transcurrir. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes ven a muchachos o a personas, bueno, en este caso a muchachos, ¿no? Porque se trata de que ustedes son jóvenes. Cuando ustedes ven a jóvenes más chicos que ustedes ven una grande diferencia. ¿Ven diferencia? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Sí, mayormente los muchachos más grandecitos, ¿verdad? Como lo es Martincito, lo es el Javi, el Gas, Anaí, ¿quién más? Los más grandecitos, ¿verdad? La Edna, la Rachel,
¿verdad? Van a ver la diferencia de otros jovencitos que tienen 15 años, que tienen 13 años, ¿no? Y a veces nosotros tenemos la actitud, ¿verdad? De verlos y a veces desesperarnos por la manera en que los más jóvenes actúan, porque no tienen experiencia o porque ignoran muchas cosas. Y cuando hablo de ignorar o de ignorancia, no estoy hablando de que seamos tontos, no, estoy hablando de que no hemos pasado por algunas situaciones que los más grandes ya han pasado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo 56 años y cuando yo los miro a ustedes, quiero decirles, muchachos, que yo me preocupo, ¿verdad? Y cada vez que tengo la oportunidad, yo les trato de aconsejarles para que ustedes no pasen por situaciones, ¿verdad? Que tal vez sufrirían o serían dañados, ¿verdad? O no sé. Y yo quiero pensar que también es en la misma situación que pasa con cada uno de los padres de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, sus papás los aconsejan todavía, los regañan por una cosa, por otra? Todos, ¿verdad? Así que, pues eso es importante, que ustedes miren a su papá, a su mamá, ¿verdad? Con respeto y que escuchen, en este caso, el consejo, ¿verdad? Que ellos les brindan, porque es de mucha importancia. ¿Cuál es la motivación de los papás? La motivación de ellos es protegerlos, amarlos, guiarlos, ¿verdad? Porque tal vez ellos pasaron por situaciones dolorosas que les causaron mucho sufrimiento, mucho dolor en su corazón y que, ¿verdad? Ellos quisieran haber tenido otra vida, pero desafortunadamente pues les tocó pasar por ahí. Entonces dice papá o dice mamá, yo no quiero que tú pases por lo mismo. Entonces, ellos ya, vamos a decir así, ya han crecido. A veces el hecho de que ellos no hagan las mismas cosas que nosotros hacemos, aquellos que nos divierte, aquello que nos hace sentir fan, ¿verdad? Y todo eso. Y a veces decimos, ¿por qué papá y mamá no se divierten con esto? ¿Por qué los catalogamos viejos, ¿verdad? Porque ellos no hacen las mismas cosas que ustedes hacen. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, ¿verdad? En el caso mío, como persona adulto, ¿verdad? Ya me puedo dar cuenta que hay otras cosas. Eso no quiere decir que no tengan importancia en la vida de ustedes, ¿verdad? Ni las cosas que están viendo, pero hay otras cosas que tal vez tienen nuestro interés, ¿verdad? Hay otros sueños, a lo mejor, en nuestras vidas y a los cuales nosotros le damos un poquito más de prioridad o de importancia. Pero y esa es la razón por la cual se ve esa diferencia, pero no deja de ser importante, ¿verdad? Lo que ustedes viven también y lo que ustedes hacen. Cuando nosotros miramos alguna situación por la que ustedes están haciendo, aunque parece diversión para ustedes, los jóvenes, a nosotros nos preocupa porque podemos ver lo que puede resultar de una situación, ya sea una relación, una actitud que nosotros tengamos o ideas que llegan a nuestra mente, ¿verdad? Y que de alguna manera nos pueden distorsionar, nos pueden llevar por un rumbo equivocado y todo eso. Y esa es la razón por la cual nosotros como padres, ¿verdad? Nos preocupamos por ustedes. Ahora, entrando a lo que es el tema, ¿verdad? Este versículo le dice Jesús a Pedro, dice, cuando tú eras joven podías hacer lo que querías. Ese es una característica de nosotros los jóvenes, ¿verdad que sí? Me voy a incluir con ustedes, muchachos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que todos queremos hacer lo que queremos? ¿Verdad? Y a veces no se les hace difícil aceptar lo que papá y mamá a veces nos dicen, o los más viejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo el deseo de hacer lo que yo quiera. O sea, ¿por qué me tienen que decir todo el tiempo lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Esa es una característica de los jóvenes. Quiero hacer lo que se me venga en gana, lo que yo quiera. Hay un personaje en la Biblia al cual Dios lo llenó de sabiduría
Y cuando dije sabiduría, yo sé que todos ya se imaginaron quién es. Salomón, ¿verdad? Y si ustedes leen el libro de Eclesiastés, ustedes se van a dar cuenta que este hombre, aun cuando Dios lo llenó de sabiduría, ese hombre se desvió. Se desvió de los caminos del Señor. ¿Y saben por qué? Por esta característica, porque él quería hacer lo que le venía en gana. Y dice que en el libro de Eclesiastés dice que él no se negó ninguna de las cosas que él deseaba. Él no se las negó. O sea, a todo le entró, dice. A todo lo que se le venía a la mente. Una cosa es que pues era el rey. Otra cosa es que tenía las posibilidades de hacerlo. Tenía la autoridad también. Desafortunadamente, ¿verdad? No tenía la aprobación de Dios. Ahora, ¿cuántas cosas ustedes como jóvenes, ¿verdad?, están dispuestos a hacer o quieren hacer? ¿Y cuántas de esas cosas que hacen tienen la aprobación de sus padres? ¿O tienen la aprobación de Dios? ¿Verdad? Tal vez eso que tú quieres hacer y que te causa mucho fan, que te causa mucho placer, ¿verdad?, satisfacción en tu vida. Tal vez si se lo comunicaras a tus papás, ¿qué piensas que él te diría? ¿Verdad? Y si tú se lo compartieras a Dios y le dijeras, ¿sabes qué, Señor? Esto es lo que me gusta hacer. ¿Qué piensas que Dios te diría? ¿Verdad? A través de su palabra y de todo eso. Entonces, nosotros tenemos que analizar lo que estamos haciendo. Es cierto, muchachos, que cuando uno tiene sus 15 años, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, uno cree que tiene toda la vida por delante, ¿verdad? Y cree que tiene toda la capacidad y toda la habilidad para hacer las cosas. Pero si ustedes se dan cuenta, muchas de las personas nos hemos tropezado, nos hemos dañado, nos hemos truncado la vida, ¿verdad? Hay muchos jovencitos que desafortunadamente por no tener la madurez de tomar buenas decisiones en su vida, ¿verdad? Se han metido en responsabilidades como ser padres, por ejemplo, llegar a estar en un matrimonio a temprana edad, ¿no? Y a veces sin conocimiento, sin experiencia, y ahí vienen las consecuencias de esas decisiones que se están tomando. ¿Por qué? Porque es que yo quería hacer lo que yo quiero, pues, ¿verdad? Muchos desafortunadamente han caído en situaciones de adicciones, situaciones de inmoralidad, han caído en muchas situaciones, muchos han caído, se han enfermado, otros desafortunadamente han muerto y no han cruzado ni siquiera los 20 años. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer lo que yo quiera. Y por más que papá y mamá, ¿verdad?, le aconsejan a uno, uno no quiere tomar ese consejo y uno quiere seguir igual, ¿no? ¿Cuándo debe dejar uno de tomar consejos de los padres? ¿Hasta qué edad? No, nunca. Bueno, I think nunca. ok. ¿Alguien más? ¿Cuándo tú te vas? No, I said when you guys are gone. Oh, pero ahí hay más. Dice Agustín que cuando uno se muera ya no va a tener consejo. Bueno, pero va a haber otros viejos, ¿verdad? Entonces, va a estar el pastor de la iglesia, va a estar el tío, no sé, otra persona donde uno pueda tomar consejo, ¿verdad? Agustín inicialmente había dicho que cuando te casas, que ya no te van a dar consejos, ¿no? Pero yo creo que en todo tiempo el consejo es bienvenido, ¿verdad? Y es importante, muchachos, como les decía, ¿verdad? Escucharlo. Y qué bonito es que nosotros tuviéramos la actitud de seguirlo, ¿no? Esto. No sé cómo andamos con el tiempo. 7:47, ok. No me voy a tomar mucho tiempo, muchachos, en esto. Ok, Pedro, muchachos, fue un hombre que
que tenía un carácter fuerte. Así vamos a parafrasear de Pedro un poquito, ¿verdad? Pedro era un hombre muy metiche, muy entrometido, era un hombre muy atrevido, era un hombre que tal vez es como alguno de ustedes, los jóvenes, ¿verdad? Que quieren ver todo, quieren estar en todo, quieren hacer todo, y Pedro tuvo esa oportunidad de estar cerca de Jesucristo, ¿verdad? Pedro estuvo en el monte de la transfiguración cuando Jesús apareció mejor dicho, cuando Elías y Moisés aparecieron con Jesús ahí en el monte de la transfiguración. Pedro fue enviado a sacar la moneda de aquel pez, ¿verdad? Que el Señor le dijo, ¿de quién cobran los tributos estos amigos? Y se ve, y el primer pez que saques, va a traer una moneda, con eso paga mis impuestos y paga los tuyos también. Bueno, tuvo esa oportunidad. Pedro también fue la persona que caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan cuando Jesús venía caminando y dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine? Y ahí va, Pedro también caminó sobre el agua, ¿no? Interesantemente. Y bueno, tuvo muchas oportunidades. Pedro fue llevado cuando resucitó a la hija de Jairo, ¿verdad? Acuérdense que Jesús escogió 2 de sus discípulos y uno de ellos fue Pedro, ¿verdad? Que entró con él y él vio cuando resucitó a la muchacha. Pedro también estuvo ahí cuando resucitó a Lázaro, ¿verdad? Y al hijo de aquella viuda de Naín también. El caso es que Pedro estuvo en muchas ocasiones. Ahora, Pedro también fue, ¿verdad? El que le cortó la oreja a aquel amigo, ¿verdad? Que vino a arrestar a Jesús, sacó su espada, dice, y ¡boom!, le tiró el espadazo y le trozó una oreja, ¿verdad? Jesús lo sanó. Pedro fue el otro personaje también, el que negó a Jesús, ¿verdad? Pedro negó a Jesús y fue cuando el gallo cantó y luego dice que lloró amargamente. Acá en el capítulo 21, si ustedes leen el primer versículo, ¿verdad? De Juan, miren lo que hace Pedro ahí en ese momento. Dice, más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Dice, varios de sus discípulos se encontraban ahí. Y luego está el primerito, Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y luego a Pedro se le ocurrió y dijo, yo me voy a pescar. Y luego, ¿qué dijeron los demás? Dice, nosotros también vamos. ¿Se dan cuenta? Pedro fue el que tomó la iniciativa, como diciendo, quiero imaginarme, no estoy diciendo que la Biblia dice eso, ¿no? Pero cuando uno cae en una situación de desánimo, acuérdense que Jesús había muerto y ya no estaba con ellos físicamente, ¿verdad? Aunque ya habían tenido la oportunidad de verlo por 3 ocasiones después de la resurrección. Pero aún así, ¿verdad? Pedro, desanimado y todo eso, ¿saben qué? Yo me voy a pescar, dijo. Yo creo que Pedro estaba siendo dirigido por su emoción y su ignorancia respecto a Jesús. Me refiero a que tal vez no tenía todavía en mente todo el plan claro de lo que Jesús quería hacer en su vida. Si yo les preguntara en este día, ¿cuántos de ustedes tienen esa claridad del plan que Dios tiene para ustedes? ¿Verdad? Yo creo que la mayoría me va a decir, la verdad, yo no. ¿Verdad? Yo siento que Dios está conmigo y yo quiero seguirlo, pero yo quisiera tener la seguridad que voy caminando. Yo tengo 55 años, 56 años, y la verdad, yo quisiera que el Señor me hablara, quisiera escuchar la voz audible de Dios diciéndome, Agustín, ve por aquí, Agustín, haz esto, Agustín, esto o el otro. Yo caminaría segurísimo, caminaría con todo el corazón y obedecería al Señor, pero si yo oyera eso. Pero a veces me siento en mi vida tomando decisiones, en mis fuerzas, en mi conocimiento y digo, ¿será que está bien lo que estoy haciendo? Y a veces tengo que doblar mis rodillas y decirle, Señor, dame una confirmación.
porque siento que estoy caminando fuera de la línea, ¿verdad? Entonces, Pedro, a eso me refiero, que Pedro no tenía en su totalidad, ¿verdad? Claramente el plan de Dios para él. Y yo quiero decirles, jóvenes, a ustedes, si ustedes se sienten así, lo mejor que ustedes pueden hacer es mantenerse parados en el camino con el Señor. Pedro tomó una decisión, volvió al oficio que tenía antes. ¿Se acuerda que el Señor lo llamó cuando él andaba pescando y le dijo, señores, yo los voy a hacer pescadores de hombres? Bueno, Pedro ahora se le ocurrió y dijo, ¿saben qué? Yo me voy a pescar, ¿verdad? Y se fue el amigo, ¿verdad? Según lo que dice este capítulo. Y luego todos los demás dijeron, no, pues nosotros nos vamos contigo. Todos los demás habían sido pescadores también, así que ahí van a pescar, ¿verdad? Lo que ellos no se esperaban es que Jesús los iba a encontrar ahí en el lugar donde ellos estaban. Yo quiero decirle, muchachos, y se los voy a decir esto con mucho cuidado, con mucho respeto, porque a veces somos tan atrevidos, si se puede decir, y pensar que Dios está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Quiero decirte algo, Dios no quiere el mal para nosotros, pero Dios lo permite a veces, y a través de eso, Dios nos va a acercar a Él. Dios nos va a acercar a Él. Muchas de las ocasiones nosotros nos alejamos por una situación, ya sea por una relación, por algo que, por un trabajo, por alguna otra cosa, un hobby, un deporte, por cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse. A veces dejamos a Dios por eso. Y Dios a veces no nos llama la atención inmediatamente. Dios creo que nos ha dicho a través de su palabra que nosotros debemos ser diligentes en cuanto a las decisiones que tomamos en la vida, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros siempre estemos al tanto de la palabra del Señor. Por eso es necesario leer la Escritura para poder conocer la voluntad del Señor también. Ahora, Dios no nos va a corregir inmediatamente, pero cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones, a través de esas decisiones que nosotros tomamos y a donde nosotros nos metimos, Dios va a permitir que a través de esa situación nosotros podamos volver atrás. Vamos a volver acá. Con Él podamos acercarnos a Él, ¿no? Entonces, esto ha sucedido en todas las personas, en aquellas personas que se han alejado, ¿no?, del Señor. Dios las trae de regreso. Entonces, Pedro se va a pescar y Dios va y se aparece ahí en el mar, ahí va y lo encuentra y le dice, ¿verdad? Más adelante, dice en el versículo 5, dice, o el 4, al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Versículo 5 dice, les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Cuando yo leo este versículo, déjame hacer una servilleta. Cuando yo leo este versículo, yo puedo mirarme, así como cuando ustedes dicen, es que no andas haciendo las cosas bien. Y a veces utilizamos la expresión, es que no andas derecho, ¿verdad? Y se andas por el lado izquierdo. Nosotros vemos que el lado izquierdo es el lado opuesto, ¿verdad? El lado equivocado, vamos a decir, el lado malo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, cuando el Señor le dice, tiren la red a la derecha, es como decirle, ustedes andan fuera de la línea, ustedes andan haciendo las cosas fuera del lugar. Hagan las cosas derechamente, ¿verdad? Aunque esto es literal, Dios se los está diciendo que tiren la red a la derecha, ¿verdad? Pero yo lo puedo imaginar de esa manera. O sea, Dios me ministra a través de este versículo como diciéndome que ellos estaban haciendo las cosas equivocadamente y que Dios les había dado una manera correcta de vivir, pero ellos estaban obrando equivocadamente. Y esa es la razón por la cual ellos no podían tener un resultado bueno en su vida. Ellos no podían tener un resultado positivo en su vida. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas incorrectamente. Dios les había dado un mandato y ellos estaban yendo por un camino equivocado. ¿Sí me explico? Entonces, esto es importante
Si tú te estás dando cuenta, ¿verdad?, que las cosas no están yendo bien por el lado donde tú vas, ¿verdad?, si tú no tienes gozo en tu corazón, si tú no tienes paz, si no te sientes seguro con lo que estás haciendo, es muy probable que andes tirando la red a la izquierda y por eso es que no has tenido el resultado positivo. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús, tira tu red a la derecha y tú vas a empezar a ver, ¿verdad?, el resultado que Dios puede darte cuando nosotros obedecemos la voz de Jesucristo que nos está enviando a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, eso es importante. Por eso es que yo le digo que a mí me ministra este versículo cuando yo lo leo, ¿no? A alguna persona a lo mejor no les haría lo que a mí me hace, a lo que a mí me da, ¿no? Ahora, ellos lo hicieron y no podían sacar la red. Miren la grande diferencia, ¿verdad? Ellos miraron, primero habían pescado toda la noche y no habían sacado nada. Pero segundo, después no podían sacar la red de la cantidad que ellos habían recibido de parte de Dios. A veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos puede dar y lo cambiamos por lo que no es nada. Eso es triste, ¿no creen? Y a veces lo hacemos porque a veces queremos hacer lo que queramos, ¿no? Ahora, dice el versículo 7, dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, dice, porque se la había quitado para trabajar, ¿verdad? Ya Pedro ya andaba en calzoncillo, ¿verdad? Pescando allá al modo de los marineros. Pero cuando se da cuenta que Jesús estaba, se sintió hasta desnudo, dijo, no, se tiró al agua y ya cuando salió allá, ¿verdad?, según lo que dice aquí, ya salió vestido. Dice, los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Yo no sé cuántos de ustedes han comido ese pescado a las brasas, pero es sabroso, ¿verdad? Y me imagino que preparado por Jesús debe ser más sabroso todavía, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros menospreciamos que Jesús nos las puede dar, muchachos. Una relación, ¿verdad? Un trabajo, cualquier cosa que nosotros deseemos, cuando nosotros le damos al Señor el lugar que a Él le corresponde, Dios se complace en hacerlo. Yo tengo experiencias, muchas experiencias, muchachos, con el Señor, que yo podría hablarles. Por ejemplo, en cuanto al ministerio, Dios me llamó cuando yo era un niño. Por mucho tiempo anduve pescando al lado izquierdo y la verdad no encontré nada. No me sentía con paz en mi corazón, no me sentía con gozo, a pesar de que le servía a Dios y que estaba involucrado en las cosas de Dios. Pero Dios me había llamado a hacer algo específico y aún sin embargo yo no estaba haciendo lo que debería hacer. Sin embargo, cuando el Señor me da, ¿verdad?, me trae, porque a mí me pasó lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Jonás pues tuvo que caer en el vientre del pez para poder obedecer al Señor. Bueno, el Señor me trajo a mí como Jonás, me torció la mano y me trajo, ¿verdad? Y yo pude entonces a entender que era lo que Dios quería de mí. Hoy yo puedo sentirme a gusto, yo puedo sentirme seguro, hay gozo en mi corazón, hay paz, y puedo estar seguro de lo que Dios me ha mandado a hacer y lo estoy haciendo. Eso no significa que no se van a presentar dificultades, pero a pesar de las dificultades, yo tengo paz en mi corazón, tengo gozo en mi corazón y eso es algo bien importante que solamente Dios te lo puede dar cuando tú y yo caminamos en el camino correcto del Señor, ¿verdad? Porque en Él estamos seguros. Otra de las cosas es en cuanto a mi relación. Yo siempre lo he dicho esto, con todo el respeto a mi esposa, porque es la mujer a quien yo amo y a quien Dios me dio, pero yo tuve otras novias que desafortunadamente no fueron una relación buena, ¿verdad? Y por una cosa por otra, ¿verdad? Estas relaciones se terminaron. Quiero decirles que estas relaciones, la verdad, yo siempre entregué mi corazón
¿verdad? Fui bien sincero, ¿verdad? E íntegro con esto, pero desafortunadamente no fui correspondido de la misma manera. Y esto causó mucho dolor en mi corazón, causó mucha tristeza, ¿verdad? Al modo de que yo puedo verme en el altar, en el momento que yo le dije al Señor, Señor, yo no me voy a volver a poner de novio hasta que tú no me des a la mujer que tú vas a poner a mi lado para siempre. Y va a ser una mujer, Señor, que juntos te vamos a servir a ti. Yo a mi esposa ya lo había conocido desde chiquita y nunca me imaginé que podría ser mi esposa. Aún sin embargo, las cosas se fueron dando, ¿verdad? Nos pusimos de novios, tuvimos un noviazgo difícil, y no me refiero difícil en cuanto a yo y ella, sino que pues había obstáculos, ¿verdad? De nuestra relación, de personas que no querían que nosotros estuviéramos juntos, pero Dios nos ayudó, Dios nos sacó adelante. Y yo quiero decirle que hoy nosotros vamos a cumplir 28 años de casados ya el año que entra, y tenemos 3 hijos bien hermosos, todos se parecen a mí, por cierto, y principalmente Agustincito en el bigote, ¿no? Y estoy bien contento porque el Señor nos tiene sirviendo en este ministerio, ¿verdad? Nos ha dado una familia y yo he podido ver la mano del Señor en nosotros. Yo me siento a gusto, me siento tranquilo, me siento seguro en el Señor. Y como les digo, han llegado dificultades, han llegado problemas, han llegado todas las situaciones, ¿verdad?, que alguien se puede imaginar, pero hay seguridad, hay gozo, hay paz en nuestro corazón, porque sabemos que estamos en el plan de Dios. Entonces, son experiencias, y yo puedo platicarle muchas experiencias que yo he tenido de cosas que he deseado y cómo Dios las ha proveído para mi vida, ¿verdad? Y no hay nada mejor que estar cerca del Señor. Bueno, en este caso, Pedro y los muchachos, ¿verdad?, los otros discípulos andaban pescando, no encontraron nada, pero cuando hicieron lo que Dios les mandó hacer, ellos pudieron ver la grande diferencia, la grande bendición, la grande multiplicación en sus vidas, de tal manera que ellos se sintieron un poco cohibidos, mayormente Pedro, porque dice más adelante, dice, cuando Jesús les dice, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Así que Simón Pedro, dice, subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla, hasta había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Qué interesante, ¿verdad? Todos sabían, lo habían reconocido. Ahora dice, entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la 3ª vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús se acercó a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos. Mire la asignación que Dios le da a Pedro. Alimenta mis corderos. ¿Se acuerda que había dicho antes? Vámonos a pescar. Yo me voy a pescar. Nosotros no vamos contigo. ¿Qué tal si él les hubiera dicho, vámonos a orar, o vámonos a buscar al Señor, o vámonos a meternos hasta que el Señor venga y esté con nosotros? ¿Ustedes no creen que los discípulos lo hubieran seguido? Bueno, Dios le está diciendo, bueno, si me amas, apacienta mis corderos, ¿verdad? Y luego le vuelve a preguntar que si lo amo otra vez. Acá en el versículo 16, y Pedro le dice, tú sabes, Señor, que te quiero. Entonces le dice, cuida a mis ovejas, ¿verdad? Y luego por 3ª vez le dice que si lo quiere. Y ya Pedro, ¿verdad?, le dice, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Yo quiero preguntarles a través de esto, muchachos, ¿cuántos de nosotros le decimos al Señor que lo amamos? ¿O cuántos de ustedes aman a Dios? ¿O cuántos de nosotros amamos a Dios? ¿Verdad? Amén. Yo creo que la mayoría, todos, para no decir todos, ¿verdad? Todos amamos a Dios. Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando hacemos cosas que a Dios no le gustan?
¿Verdad que está tremendo? ¿Ustedes creen que cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de cosas, X, ¿verdad? Usted puede imaginarse cualquiera. Es más, eso que usted está pensando, ¿verdad? Eso precisamente. ¿Ustedes creen que si el Señor se acercara y le dijera, ¿me amas? ¿Qué le contestarían ustedes? Ay, 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 ¿verdad? Pues sí, Señor, sí te amo. Bueno, no estés haciendo lo que estás haciendo, pues. Ajá. Y luego que toda vez te dijera el Señor, ¿de veras me amas? Y que tú pudieras, Señor, pues sí te amo. Bueno, deja de hacer eso, pues. Mire qué interesante lo que Jesús le, 3 ocasiones el Señor le está diciendo, ¿verdad? Acerca de si lo ama. Yo puedo imaginarme la razón por la cual Jesús le está preguntando a Pedro, ¿verdad? Acerca del amor que él le tiene. Yo creo que es una manera, cuando nosotros amamos, Jesús dijo en una ocasión, dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, ¿verdad? Si me aman, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra. Entonces, eso significa que hay una manera de mostrar el amor al Señor. Hay una manera de mostrarle el amor a Dios. Entonces es guardando sus mandamientos, sirviéndole a Él, caminando en el lado correcto, ¿verdad? Donde Él quiere que andemos. Esa es una manera de demostrar el amor. Mire, para que nosotros nos demos una idea, ¿verdad? De lo que es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 3, dice, si yo hablara todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que retuena, ¿verdad? O sea, un sonido sin sentido, pues, ¿verdad? Verso 2, si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que no me hiciera capaz de mover montañas, dice, pero no amar a otros no sería nada. O sea, desafortunadamente, el no tener amor hacia los demás borra todo aquello, lo bueno que yo pueda hacer, lo otro bueno que yo pueda hacer, ¿verdad? No, o sea, no es nada eso. El versículo 3 dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no había logrado nada. O sea, eso significa que sin el amor, por más cosas que nosotros hagamos, o sea, no nos sirve de nada, ¿verdad? A veces alguien dijo por ahí que los hechos hablan, dice, que no nos dejan escuchar tus palabras. O otro dice, es que con el codo, dice, vas borrando lo que vas escribiendo con la mano. Entonces, los hechos con las palabras no concuerdan. Y a esto se refería Jesús cuando le estaba diciendo a Pedro, me amas, porque lo que has hecho, Pedro, no está correcto, ¿verdad? No estás viviendo las cosas correctamente. Entonces, esa es una manera. El otro punto por el cual Dios le está diciendo te ama es por la comisión que Él le iba a entregar, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Más adelante hay una escritura donde me gusta lo que Pedro está haciendo. Creo que es Primera de Pedro 5:2, donde ya Pedro ha entendido, ¿verdad? El propósito de él. Y él dice, fíjense lo que dice Primera de Pedro 5:2, dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Dice, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Ya había captado lo que Dios quería para él. Ok. Ahora quiero terminar ahí en ese versículo. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías.
Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Por eso les preguntaba ahorita que si hasta qué edad oficialmente creen ustedes que uno ya es viejo, ¿verdad? Y posiblemente alguien dijera cuando ya empiezas a depender de otros, ¿no? Es cuando ya no tienes tus propias habilidades, tus propias capacidades para hacerlo, ¿verdad? Y tienes que depender de otras personas. Por ejemplo, unos abuelos que tal vez batallan para caminar y que algunos de ellos ya tienen que andar en su silla de ruedas. Algunos tienen que ayudarse con un bastón y a veces alguna persona se acerca, lo abraza, lo trae, lo dirige, ¿verdad? Algunos de ellos ya no pueden manejar y son llevados de aquí para allá. Y a veces los llevamos a lugares donde a lo mejor ellos ya no quisieran ir, pero pues uno los tiene que llevar, ¿no? Y como a veces no se pueden vestir solos, uno los viste, ¿verdad? Y todo eso, uno puede ver la diferencia que el Señor está diciendo ahí. Ahora, yo quiero decirle algo. Pedro era joven en un sentido espiritual. Él empezaba a vivir, no había entendido bien el plan de Dios para él. Pero el Señor le estaba diciendo, cuando seas viejo, entonces va a haber otra persona. Dice que te va a vestir, que te va a llevar a donde tú no quieras ir, ¿verdad? Y si usted lee el versículo siguiente, dice, Jesús le dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Cuando leo este versículo, el tipo de muerte, pienso muchas cosas. He leído en muchos comentarios que tal vez la muerte que tuvo Pedro era difícil porque él fue crucificado igual que Jesús. Pero que él dijo, yo no soy digno de morir como Cristo, como mi maestro. Así que yo quiero morir. Quiero que me crucifiquen, pero con la cabeza hacia abajo. Y dicen que así murió hasta que se le reventó su cabeza, ¿no? De estar con la cabeza hacia abajo crucificado. Se cuenta la historia de esa manera. Y muchos atribuyen a que ese era el tipo de muerte que iba a tener Pedro. Pero cuando yo leo esto, yo quiero pensar algo más. No lo dice la Escritura, pero esto es algo que a mí me pega dentro de mi corazón. Pedro era joven y quería hacer lo que él se le ocurría. Quería actuar conforme a su conocimiento. Quería actuar conforme a sus fuerzas porque era joven y porque era atrevido y porque era metiche y porque era entrometido. Quería estar en todos lados, ¿verdad? Pero cuando el Señor le dijo, cuando seas viejo, entonces otro, ¿verdad? Le dice el Señor, cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Cuando yo leo esta parte, quiero imaginarme al lugar donde Dios quería llevar a Pedro, a la transformación donde Dios quería, la transformación que Dios quería lograr en la vida de Pedro, la manera en que Dios quería que Pedro se dejara dirigir. Hay una escritura ahí en Juan, en el capítulo, no sé si es el 16 o el 15, donde dice que Él va a enviar al Espíritu a nuestras vidas, su Espíritu Santo, y Él nos guiará a toda verdad, dice, ¿verdad? Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir. Entonces, cuando yo leo este versículo, yo quiero imaginarme, Pedro, ahorita eres joven y quieres hacer lo que a ti te venga en gana, pero cuando llegues a viejo, en otras palabras, cuando madures, cuando ya tengas experiencia, cuando te des cuenta de la vida, cuando te das cuenta qué es lo que te da realmente resultado y no lo que tú estás pensando, Pedro, entonces es cuando vas a ser dirigido por otro te va a vestir. Y yo quiero imaginarme que es la presencia del Espíritu Santo envolviendo a Pedro, llenando a Pedro, cambiando a Pedro, transformando a Pedro. Ya no sería el mismo Pedro de antes.
¿verdad? Aquel Pedro que se dejaba guiar por sus impulsos, aquel Pedro que se dejaba guiar por su conocimiento, ahora el Espíritu Santo iba a dirigirlo, el Espíritu Santo iba a guiarlo, el Espíritu Santo iba a transformarlo y hacerlo a la imagen de Dios. Y cuando le dice, y esto se lo dijo para que Pedro supiera con qué muerte debía glorificar a Dios. Bueno, yo quiero decirle algo. Cuando nosotros caminamos en nuestras fuerzas y no renunciamos a nosotros mismos, Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo, dice, si no renuncia. Incluso, dijo el Señor, a sí mismo. ¿Verdad? Porque aquel que quiera, dice, salvar su vida, la perderá. Pero aquel que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Entonces Dios desea que tú y yo, ¿verdad?, muéramos a los deseos de nuestra vida, a lo que nosotros queremos hacer, y que lo pongamos en la mano de Dios y deseemos vivir para Él. O sea, en otras palabras, que muramos para nosotros y que vivamos para Cristo. Ese es el simbolismo de nosotros cuando bajamos a las aguas del bautismo. Somos sepultados, dice, y luego somos sacados del agua en símbolo de resurrección, porque ya no vivimos más para nosotros, ya no vivimos más para el mundo, ahora vivimos para Dios. Entonces, yo les invito, muchachos, aún en su juventud, muchachos, tomen esta decisión y entréguenle sus sueños al Señor. No estoy diciendo que no amen estudiar, no estoy diciendo que no amen tener una profesión, no estoy diciendo que no amen tener una relación de noviazgo o un matrimonio, no estoy diciendo que no anhelen tener cosas como un carro o una casa. O sea, todos esos sueños son buenos y son bonitos, pero qué bonito es que nosotros podamos ponerlos en las manos del Señor y que a través del Señor nosotros podamos ver el resultado diferente de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Nosotros vamos a ver la grande diferencia, muchachos. Dios quiere que nosotros maduremos en nuestra vida. Dios quiere que nosotros crezcamos, que dejemos de hacer las cosas que están fuera de la línea del Señor. Yo quiero preguntarte en esta tarde, en el camino que llevas, o sea, ¿qué es el resultado que has tenido? Desafortunadamente, mijos, desafortunadamente, debo decirles esto. El hecho de ser parte de una iglesia o ser parte de una congregación o el tener padres cristianos o el haber nacido en un hogar cristiano no nos garantiza a nosotros de que vamos a andar siempre en las cosas buenas. Por eso es que es importante que cada uno de nosotros tengamos un encuentro con Jesucristo. Que tengamos un encuentro con Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No vamos a tener un resultado mejor si nosotros no caminamos con el Señor. Es muy probable que ustedes anhelen cosas en la vida y que trabajen por obtenerlas. Y es muy probable que las obtengan. Pero quiero decirles, muchachos, que lejos de Dios, la vida no es igual. ¿De qué le sirve al hombre, dice el Señor, si granjea todo el mundo y pierde su alma? Hay caminos, decía el predicador en Proverbios, que al hombre le parecen derechos, pero su fin, dice, son caminos de muerte. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer, muchachos, es caminar con el Señor. Si tú estás obrando o estás caminando en un lugar que no es agradable, que no es el que Dios quiere para ti, yo quiero decirte que cambies ese rumbo de tu vida y se lo entregues a Jesucristo. Entrégaselo a Él. Entrégale tu carácter, ¿verdad? Si tú te consideras un joven con sueños, con inquietudes, está bien, pero entrégaselos al Señor. Y Dios te va a llevar al lugar donde Él quiere que tú estés. Porque Dios quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacerte a su imagen, ¿verdad? Dios quiere bendecirte realmente. Dios quiere darte, ¿verdad?, su aprobación
en cada una de las cosas que tú emprendas en tu vida. Yo te aseguro que vas a tener, ¿verdad?, la esposa que Dios te dé, vas a tener las cosas que Dios te dé, vas a tener la profesión, ¿verdad?, que Dios te dé, que Dios te permita. Entonces, es importante que nosotros muramos para nosotros y vamos para el Señor. Esto es lo que yo quería compartirles a ustedes y pues lo hago con todo mi corazón, muchachos, con todo mi deseo, ¿verdad?, de bendecirles, y deseo agradar al Señor al respecto también. Las cosas de este mundo, muchachos, muchas de ellas no son gratas delante del Señor, ¿verdad? Busquemos a Dios, muchachos, y dejémonos guiar por su Espíritu Santo, y también leamos su palabra para que podamos tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Les invito a orar en el nombre del Señor. Padre, yo te doy muchas gracias por esta tarde que tú me has permitido, Señor, compartir, Señor, con este grupo de jóvenes. A través, Señor, de las historias que nosotros vemos en tu palabra, tú siempre tienes algo que enseñarnos, Señor. Definitivamente ahí es donde nos damos cuenta que todo lo que fue escrito tenía un propósito, Señor, de que tú seas glorificado y que nosotros seamos bendecidos. Te doy muchas gracias, Señor, porque sé que cada uno de estos jóvenes ha escuchado, Señor, esta palabra. Y yo oro, mi Dios, para que este consejo, Señor, quede en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirar con importancia las decisiones que nosotros tomamos, el rumbo que nosotros tomamos, y que busquemos el honrarte a ti, Señor, en todo lo que deseamos en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias te doy, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Te doy gracias por cada uno de estos jóvenes, Señor, que se propuso estar, Señor, en este video. Bendigo sus vidas, Padre, siempre, y que siempre haya ese deseo en su corazón, Señor, de buscarte, de honrarte. Guárdale, Señor, en sus sueños, los deseos que hay en su corazón, la profesión, Señor, que ellos están buscando y que ellos quieren alcanzar, la relación, Señor, que ellos quieren tener, de noviazgo, Señor, algunos de ellos posiblemente hasta llegar a casarse, Padre, que ellos puedan formar una familia, Señor, guiados por ti. Que no busquen en lugares equivocados, Señor, que no vayan por el lado izquierdo, sino que vayan por el lado derecho, Padre. Que te honren a ti, Señor, primeramente. Que honren su vida, sus cuerpos, que honren a sus padres, Señor. En el nombre de Jesús. Guárdalos, mi Dios, y dirígelos. Que tu Espíritu Santo los capacite, los ministre, los llene, los transforme, mi Dios, para la honra y la gloria de tu nombre, Jesús. Muchas gracias, Señor, por todo. A ti sea el honor y la gloria por siempre, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pues, qué